texto que acabó de leer el pastor Nicolás nos habla de una linda amistad, entre comillas, que tenía un personaje llamado Jonadab y también Amnón. Según el texto nos relata que esta era una falsa amistad, porque no fue sincera, no fue honesta, no fue genuina. Así que hoy día vamos a estudiar las manifestaciones que muestra este personaje como amigo de Amnón, que es Jonadab. Vamos a mirar manifestaciones, vamos a mirar causas y luego estaré terminando cómo evitar ser un falso amigo. Y lo primero que notamos en esta historia es que Jonadab era un hombre que manifiesta envidia, frustración, hipocresía y resentimiento. Es lo primero que resalta estos versículos que se ha acabado de leer. Jonadab manifiesta envidia, resentimiento, cólera e hipocresía. ¿Y de qué manera él manifiesta su odio, su rencor hacia Amnón? En primer lugar, lo manifiesta cuando él da un consejo malo y perverso a su amigo Amnón. Como dice ahí, aconseja a Amnón totalmente, perversamente. Y mire conmigo el versículo 4 y 5 de 2 Samuel 13. Va a decir, y Jonadab le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Miren lo primerito que resalta el texto. El texto nos dice que Jonadab está preocupado, entre comillas, por su amigo Amnón. ¿Qué sucedía con Amnón? ¿Qué estaba pasando? Porque Jonadab le hace dos preguntas. La primera pregunta le dice, Jonadab, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? Es decir, que Jonadab se había percatado de que su amigo Amnón estaba físicamente adelgazando. Y seguro estaba mostrando rasgos también físicos de que estaba emocionalmente un poco también dañado en ese momento. Y cuando uno mira la primera pregunta, ¿por qué estás adelgazando? Y luego sigue la siguiente pregunta, cuando le dice, ¿no me lo descubrirás a mí? En otras palabras le está diciendo, ¿no me lo vas a revelar, tu secreto? Yo soy tu amigo, tu íntimo amigo. Y uno diría, verdaderamente Jonadab está preocupado por Amnón. Y Amnón, por supuesto, confía en su amigo Jonadab y le revela el secreto por el cual él estaba adelgazando. Mire lo que sigue diciendo el texto. Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Ese era el problema de Amnón, que amaba a su media hermana Tamar. Y uno cuando escucha el secreto por el cual Amnón estaba adelgazando, uno diría, Jonadab le va a ayudar, pero no le ayuda. Mire cómo él manifiesta su odio y su rencor hacia Amnón. Mire lo que dice. Hay dos consejos que le da. Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Cuando leemos todo, nos damos cuenta de que este hombre no
tenía un buen sentimiento hacia Amnón. Porque el consejo que le da es perverso, dañino, malévolo. ¿Sabes qué? ¿Tú quieres violar a tu hermana Tamar? Te voy a decir cómo. En primer lugar, acuéstate. En segundo lugar, finge que estás enfermo. Hermano, este verbo, acuéstate, está en imperativo. Es decir, le está ordenando. Ni siquiera le está diciendo, Amnón, te sugiero. Si tú deseas, tómalo mi consejo. No, él está imponiendo el consejo. ¿Sabes qué? Acuéstate. Y en la segunda orden, finge que estás enfermo. En otras palabras, disimula que estás enfermo. Y uno puede darse cuenta en ese momento de que Jonadab no era un buen amigo. Si en este momento todos nosotros estuviéramos en un kiosco que se vende periódicos, que sería este, y estuviera en la primera página de un diario local, donde diría, amigo aconsejó mal a hijo del rey, dándole las pautas cómo debe fingir para violar a Tamar. ¿Qué pensaría usted de Jonadab? ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué concepto tendría de Jonadab? Jonadab, como dice Marcos 7, 20, 21, 23, desde dentro de los corazones de los hombres que salen los malos pensamientos. Salen las mentiras, los homicidios, las envidias. Y esto nos muestra que este hombre estaba dañado psicológicamente, tenía problemas emocionales. Eso es lo que nos muestra el pasaje. Él estaba quebrantando un mandamiento que Dios dice en Proverbios 3, versículo 29. Cuando dice de la siguiente manera, va a decir, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Jonadab era amigo de Amnón. Amnón le estaba confiando su secreto más íntimo. Solo por ser su amigo estaba sacando algo que él lo tenía oculto para el resto. Y le dice cuál era el secreto. Pero ¿qué hace Jonadab? Inmediatamente manifiesta odio, rencor, resentimiento, frustración e hipocresía. Te pregunto, ¿por qué actuó de esa manera Jonadab? ¿Cuál crees que era el problema? Tiene que haber un problema. Porque nadie va a actuar locamente contra una persona. Jonadab no va a ser malo con su primo Amnón sin haberle hecho él algo o algo que haya sucedido familiarmente. Algo tuvo que ver. Pero este pasaje nos muestra en primer lugar de que él muestra su odio, su rencor al dar un mal consejo. En segundo lugar, Jonadab manifiesta su envidia, frustración, hipocresía y resentimiento al no prevenir ni sentir culpa por la muerte de su amigo Amnón. Mire conmigo el versículo 32 y 33 del pasaje de 2 Samuel. Va a decir el versículo 32 y 33. Pero vamos a leer desde el versículo 28. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis,
pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos y estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban juntamente con él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, ¿qué hizo? Hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey. Jonadab era insensible. Él sabía que Absalón había dicho: bueno, Amnón violó a mi hermana Tamar. Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre, y con Amnón solamente de padre. Y siempre el hermano mayor tenía que cuidar a la hermana menor o hacer venganza por algo que le pasaba a su hermana. Y Absalón dijo: muy bien, hermana Tamar, no te preocupes. Pero Absalón llamó a toda su gente que estaba con él y le dijo: en algún momento Amnón tiene que morir. Y no teman en matar a Amnón, porque yo les estoy diciendo. Y nos damos cuenta que Jonadab estaba cerca de la tragedia. Y Jonadab en ese momento ve que David se rasga los vestidos. Y sus siervos de David también se rasgan los vestidos. Llorando David. ¿Y por qué lloraba David? Porque la noticia que él había escuchado es que casi todos sus hijos habían muerto, excepto Absalón. Pero se acerca a Jonadab y ¿qué le dice? Hijo del rey, le dice: mi rey, mi señor, no es como te han dicho que todos tus hijos han muerto, sino solamente uno ha muerto. ¿Y quién es? Es Amnón. Y te voy a decir por qué Absalón mató a Amnón, mi rey. ¿Sabe por qué mató? Porque él violó a Tamar. Y desde el día que Amnón violó a Tamar, Absalón lo señaló a Amnón. ¿Ese es un amigo? ¿Se da cuenta cómo actúa Jonadab con su amigo Amnón? ¿Se da cuenta cómo él no siente ni siquiera culpa de la muerte de Amnón? Porque varias veces en el texto él menciona a Amnón, Amnón y le dio muerte a Amnón. Era un hombre con un odio inmenso y rencor y resentimiento, y un hombre frustrado que mostraba de esa manera. Y la historia nos sigue dando cuenta, nos sigue contando. Si él verdaderamente amaba a Amnón, ¿por qué no fue y le dijo: Amnón, estoy arrepentido por el consejo que te he dado? Y sabes que he escuchado a tu hermano Absalón que te va a matar, así que no vayas. No le dice eso. Y a veces nosotros nos gozamos. Decimos ser amigos de fulano o de alguien, pero muchas veces sacamos las cosas que ellos tienen para reírnos de ellos. Un amigo busca el bien de otra persona. Hermanos, el hombre es el único que mata a otro de su misma especie. El único. Actuamos peor que los animales. Somos imagen y semejanza de Dios, pero actuamos peor que los animalitos. Porque el hombre es el único que mata a otro de su misma especie. ¿Usted ha visto que un león mata a otro león? ¿Usted ha visto que un gato mata a otro gato? El gato mata al ratón, pero nunca mata a otro gato. Y cuando un animal mata, hermano, a otro animal,
Lo mata por su instinto que le guía de la forma como él debe alimentarse. Y cuando él devora a su presa, a otro animal, no lo hace con odio, no lo hace con rencor, no lo hace con envidia, no lo hace con resentimiento. Él lo hace por instinto. Y cuando dos fieras se pelean de la misma especie, usted verá que cuando uno de ellos corre, el otro está aceptando de que él está corriendo porque le está diciendo: tú eres más fuerte que yo. Y lo deja. Pero nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos? Como Jonadab, dispuesto a aniquilar. Y una tercera manifestación que va a mostrar Jonadab en este pasaje es que es insensible al sufrimiento de la familia. Mire conmigo el versículo 35 y 36. Y dijo Jonadab al rey: he ahí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo te ha dicho. Miren la manera. La escena nos muestra que Jonadab le dice: no, mi rey, solamente ha muerto Amnón. Y en eso dice que aparecen en escena, aparecen los hijos del rey. Y él le dice, miren lo que le dice: he ahí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo te ha dicho. Rey David, tío mío, como yo te he contado, mira eso. Y tú has estado creyendo que todos tus hijos han muerto. ¿Se da cuenta cómo actúa Jonadab? Y luego sigue el versículo diciendo: y cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz, lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Este era un hipócrita, era un hombre insensible. Lo único que quería era gozarse del mal que a otro le estaba atravesando. No le interesaba el bienestar de su amigo Amnón. E incluso está en la escena de la tragedia, donde su tío está llorando por la muerte de su hijo Amnón. Y todavía él no tiene ningún remordimiento ni reparo para decir: mi rey, como te he dicho, ahí están tus hijos, solamente uno ha muerto. Y la historia nos dice que llegaron los hijos del rey y empezaron a llorar. Te hago la pregunta: ¿cómo crees que actuó Jonadab delante de esa escena? Porque dice que David, los siervos y los hijos del rey David estaban ahí llorando. ¿Qué actitud o qué postura habrá tomado Jonadab en ese momento? ¿Se habrá puesto a llorar? La Biblia no nos dice, empezamos a especular. ¿O habrá derramado lágrimas, pero lágrimas de hipocresía, lágrimas de complacencia al ver a otro sufriendo? Nos damos cuenta que Jonadab manifiesta su odio y su rencor, su frustración y su resentimiento a través de estas tres manifestaciones. Te pregunto, ¿por qué actuaría así Jonadab? ¿Cuáles son las razones que le lleva a actuar de esa manera? ¿Por qué actúa con violencia, con odio, con resentimiento? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo algo en su adolescencia? ¿Hubo algo en su juventud? ¿Hubo algo en su niñez? ¿Qué es lo que pasó? Quisiera que en este momento veamos
¿Cuáles son las causas que le llevaron a comportarse de esa manera? Y la primera causa por la cual Jonadab se portó de esa manera, manifestando todo lo que ya hemos dicho, es porque él pensó demasiado en episodios del pasado. Esta fue la primera causa. Amigo o hermano que me escuchas, centrarse demasiado en aspectos del pasado es muy peligroso. Va a traer problemas a nuestras vidas. Esto sucedió con la vida de Jonadab. Esto sucedió con él. Porque mira lo que dice el texto. Vamos a 1 Samuel 16, 8, 13. Mira lo que dice 1 Samuel 16, 8, 13. Va a decir: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí ¿a quién? ¿A Sama o Simea? ¿Quién era el padre de Jonadab? Se llamaba Simea. En 2 Samuel 13:3 nos dice que se llamaba Simea. Es decir, Jonadab y Amnón eran primos hermanos. Simea era hermano con el rey David. Entonces acá la historia nos dice que Isaí, padre de Simea y de David, hizo pasar a él, a Simea, y el profeta le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hermanos, una de las causas por la cual Jonadab manifestó odio, rencor y frustración fue que él se centró demasiado en aspectos del pasado. Él, como todo hijo en un hogar, recibió en algún momento la conversación de su padre, donde contó las escenas que él vivió en el pasado. Y por supuesto acá Simea le diría en algún momento, sentados con sus hijos en la mesa o de repente paseando por algún lugar de las tierras bíblicas, diciéndole: hijo, yo en algún momento pasé por las manos del profeta Samuel para tentar el trono de Israel, pero no fui elegido, hijo. Hermanos, este comentario, esta declaración que le hizo Simea a su hijo Jonadab marcó la vida de Jonadab. Porque Jonadab en ese momento pensó de la siguiente manera: si mi padre hubiera sido el rey, él tuviera el poder, la gloria, el honor y la honra de toda la nación de Israel. Si mi padre hubiera sido el rey, yo sería el hijo más dichoso de Israel. Si mi padre hubiera sido el rey, yo estaría gozando de todos los privilegios que de repente goza Amnón. Esto marcó la vida de Jonadab. Y cuando uno, hermano, se centra demasiado en aspectos del pasado, continuamente, ¿qué va a suceder? Odio, rencor, resentimiento, ira, cólera, en algunos, tristeza, llantos, lágrimas, frustraciones, inmaduros emocionalmente y tantas cosas más. Hermanos, cuando alguien se centra demasiado en aspectos del pasado, va a producir en nuestras vidas lo mismo que llegó a producir en la vida de Jonadab: odio y rencor. Y esto es lo que sucedió con Jonadab. Esto pasó con Jonadab. Permítame preguntarle a ustedes, ¿cuáles son esos recuerdos que cuando usted los tiene, les producen odio, rencor, tristeza, lágrimas, llantos?
¿cuáles son esos recuerdos? ¿Cuáles son esos recuerdos que no te dejan vivir la vida cristiana? Que no reflejan lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dejad el viejo hombre y más bien muestra el nuevo hombre que hay en ti. Deja las cosas viejas, dice Efesios. Quiero explicarte algo de mi vida, hermanos. Cuando yo tenía 6 años, recuerdo tan claramente, ¿cómo es la mente? Le estoy contando y me voy viendo como un niño de 6 años, que su padre abrió así sus brazos, diciéndome, ven. Y yo corrí sobre los brazos de mi padre. Me cargó. Fue un tiempo muy hermoso, muy lindo en Lima. Pero fue el último recuerdo bueno que tengo de los 6 años. Mi padre se fue del hogar, cambió a mi madre por otra mujer, como algunos pueden hacer, como algunos de los que están acá de repente han hecho. Eso hizo mi padre. Llegué a tener 10 años. Y yo entre mí, o a veces hablaba, no solamente con pensamientos, sino con palabras, diciendo, si mi padre no se hubiera ido de mi hogar, yo tendría el mismo juguete que tiene mi amigo. ¿Y saben qué amigo era? De mi barrio, Toño. Miren la mente, 10 años, 12 años, 11 años, 15, 16, 17 años. Si mi padre no se hubiera ido de mi hogar, pensando en el pasado, centrándome, hoy día que es 24 de diciembre, estaría con él sentado en mi mesa y tomando con él el chocolate y el panetón. Pasó, hermanos, los 18, 25, 26. Me sentía frustrado. Que eso es en el otro punto. Y yo seguía recordando el pasado. En un principio, cuando era de 16, 17 años, había llantos y lágrimas. Recuerdo que una Navidad de 17 años, mi madre estaba en casa y yo me iba a mi cuarto y era un llanto de lágrimas, porque recordaba el pasado y no me dejaba ser libre. Pero ese llanto se fue convirtiendo en odio, en rencor, en cólera, en ira. ¿Cuál era la causa para yo odiar a mi padre? Pensar mucho en el pasado. ¿Cuántos de ustedes en este momento recuerdan su pasado y tienen odio de repente? Tienen rencor, tienen tristeza, les vienen las lágrimas. ¿O cuántos de ustedes de repente fueron violados y sus padres no saben y usted lucha ahí y no puede vivir una vida plena en Cristo? ¿Cuáles son esos recuerdos que te dañaron y que estando en la vida cristiana a veces te siguen dañando? Esa es la primera causa que nos muestra, hermanos. Una segunda causa
es sentirse frustrado. Jonadab se sintió frustrado de no ser el futuro rey de Israel. Y los entendidos dicen que cuando uno está frustrado, va a comportarse violentamente contra las personas que han impedido realizarse. Y nos damos cuenta una vez más. Miren lo que dice, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Lo primero que nos muestra el pasaje era que Jonadab con Amnón eran amigos. Eso nos muestra el pasaje inmediatamente. Pero como amigo Jonadab, él participaba de todo lo que Amnón recibía dentro del palacio. Ahora, Jonadab siempre estaba pensando en la vida pasada. Si mi padre hubiera sido el rey, yo sería el futuro heredero. Yo ocuparía el trono de Israel. Hermanos, pero ¿saben por qué Jonadab odiaba a Amnón tanto? Mire el siguiente versículo. La Biblia nos revela algo. ¿Por qué? Miren lo que dice. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón era el primogénito. Era el futuro rey de Israel. Y Amnón estaba añorando lo que Amnón estaba ocupando en ese momento. Y hermanos, como amigo, Jonadab estaba siendo prácticamente dañado por el ambiente en el cual le rodeaba a Amnón y a él. Jonadab entraba al palacio de gobierno. Jonadab entraba a la casa y al cuarto de su amigo Amnón. Y cuando él entraba a la casa, ¿qué es lo que veía? Mi futuro rey. Tenía todo el honor, la honra que le daban los autoridades civiles y judiciales de ese tiempo. Y por supuesto, va a ser el futuro rey de Israel. Después de la muerte de su padre, él va a ser el rey. Y necesitamos desde ahora darle el honor, la honra. Él veía quizás los agasajos que recibían Amnón. Él veía los premios o los regalos que tenían Amnón. Los manjares que gozaban Amnón. Las empleadas que tenían Amnón. Y Jonadab, ¿qué decía? Si mi padre hubiera sido el rey, yo hubiera sido el heredero. Y lo mismo que recibe mi amigo Amnón, yo lo estuviera recibiendo. Amnón era el primogénito y él iba a asumir el trono. Y esto sucede con nosotros. Somos amigos muchas veces. Y como amigos participamos de todo lo que le rodea en la casa a esa persona. Y a veces sentimos celos, envidia, porque él tiene mejor trato que nosotros a veces en el hogar en el cual vivimos. Porque él puede estar en una buena universidad. Porque él de repente tiene la mejor ropa o tiene el mejor poder adquisitivo. Pero estar con él o con ella tanto nos llega a afectar. Y esto sucedió en la vida de Jonadab. Y hermanos, quiero decirle, conocí de muy joven a una persona que él decidió ingresar a una X carrera. No logró ingresar. Él volvió y sus padres no quisieron ayudarlo. Él culpó a sus padres. Sus padres le dijeron, no, estudie una carrera acá. Se fue al norte, ingresó. Se fue a Chiclayo, ingresó. Vino a la Universidad Nacional de Trujillo, ingresó, pero nunca terminó la carrera. Se sintió frustrado. Hasta el día de hoy se ha frustrado. ¿Y cuántos de nosotros nos frustramos por cosas que no hemos conseguido? Y esas cosas
de las cuales no hemos conseguido, no nos permite avanzar. Estamos estancados porque no nos hemos realizado como nosotros hemos querido en algún momento. Y la frustración trae dolor de sentimientos encontrados consigo mismo y también con nuestro padre, con nuestra madre, entre hermanos. ¿Cuáles son las frustraciones que has tenido? ¿Qué cosas has anhelado en tu adolescencia, en tu juventud, y no lo has logrado? ¿Cómo te sientes? ¿Capaz? ¿O te sientes que te han cortado los pies, las manos? ¿Cómo te relacionas? Si hubieras logrado lo que tú has añorado, seguro que tu comportamiento sería diferente con la sociedad. Pero esa frustración te tiene atado. Y quiero decir una tercera causa. Una tercera causa es la siguiente: es que no aceptó la realidad ni la voluntad de Dios. Esta es la tercera causa. No aceptó la realidad ni la voluntad de Dios. Lo que debería ser Jonadab, decir, bueno, yo acepto la realidad de que yo soy un hombre más de la sociedad de Israel, que soy el primo del futuro rey, que soy el sobrino del rey David. Eso debería de haber hecho Jonadab, aceptar la realidad, aceptar su condición, pero no lo hizo. Siguió pensando en el pasado, siguió aferrándose a algo que jamás se iba a concretizar. Y cuando uno se aferra a algo del pasado, no nos permite a nosotros desarrollarnos, ni tampoco poder cambiar una actitud hacia adelante. Y miremos el texto una vez más. Lo que dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí y él dijo, tampoco a este elegido Jehová. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. Hermanos, el texto nos muestra que no es el profeta Samuel el que eligió al rey David. El que eligió al rey David, ¿quién fue? Fue Jehová. Él no estaba aceptando esa realidad de que Jehová era el que había elegido. No acepta esa realidad. Y el texto nos sigue mostrando en la parte ya final. Y envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Nos damos cuenta que quien eligió al rey David fue Jehová. No fue el profeta Samuel. Pero nos damos cuenta entonces, de que Jonadab no aceptó esa realidad. De que en primer lugar su padre no fue elegido rey de Israel porque Jehová había elegido a otra persona. En segundo lugar, él no aceptó de que era un simple hombre y que nunca llegaría al trono. Hermanos, si uno no acepta la realidad, es muy difícil que salga. Estas son las tres causas, al menos, que llevaron a comportarse de esta manera. Quiero terminar dándote 3 pasos de cómo Dios puede hoy día sanar esos recuerdos que te han dañado tanto. En primer lugar,
quiero decirte que tú tienes que aceptar la realidad y la voluntad de Dios en este momento. Tú tienes que aceptar la realidad y la voluntad de Dios. Mire lo que dice Efesios 5:17. Vaya conmigo, busque por favor en su Biblia. Efesios 5:17. Efesios 5:17 va a decir: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, lo primero que tenía que hacer Jonadab era no seguir siendo necio, no seguir siendo insensato. La palabra insensato dice sin razonar. Él debería de ponerse a razonar y decir: yo cuántos años tengo ya y estoy aspirando a algo que es irreal, algo que nunca se va a concretizar. Y la palabra de Dios dice que cuando uno no acepta la realidad de Dios, es como un hombre necio, insensato, porque no va a saber cuál es la voluntad de Dios para la vida de esa persona. Y lo primero que tenemos que hacer es entonces aceptar nuestra realidad, aceptarla. Porque si no, vamos a seguir nosotros padeciendo, vamos a tener comportamientos muchas veces inadecuados porque no aceptamos la realidad. Y quiero ilustrarle de esta manera. Por 27 años yo seguí siempre pensando en mi pasado. Porque nunca se borran las heridas que nos dejaron en la adolescencia o en la juventud. Siempre se están ahí patentes. Y así como les he narrado vívidamente, es como si lo viviera en este momento. Y recuerdo que estando en la vida cristiana ya, sin embargo yo todavía tenía esos recuerdos, que todavía no era sanado, pero Dios en su gracia y en su misericordia tuvo que enseñarme que yo era un necio si seguía pensando de esa manera. Que no era un hombre sabio, que no podía entender la voluntad de Dios si yo seguía de esa manera pensando. Dios en su gracia y en misericordia, ¿saben qué hizo? Que yo aceptara la realidad. 27 años y todavía no aceptaba que mi padre se había ido del hogar, porque todavía seguía pensando: si mi padre no se hubiera ido del hogar, yo hubiera estudiado Derecho Internacional, hubiera llegado a ser diplomático, la carrera que lo elegí a los 17 años de edad, y por eso me fui a Lima. Y había una frustración en mí, pero cuando yo dije en mi oración: Señor, reconozco que aún estando en la vida cristiana, sigo todavía teniendo comportamientos y actitudes que no son agradables, que son como la de un necio. Tú quieres otra cosa para mí. Yo acepto que mi padre se fue de mi hogar. Cuando tú aceptas la realidad, ¿sabes qué, hermano, viene a tu corazón? Es como que cuando la obstetriz o el doctor corta el cordón umbilical del niño, te desliga de eso que te ató demasiado tiempo. Empecé a sentir una paz, empecé a sentir un cambio en mis sentimientos hacia mi padre. Empecé en ese momento a decir: papá, te fuiste, me dejaste, no alcancé ciertas cosas, ¿verdad? Pero gracias. Cuando tú haces esto, hermano, se aplica lo que dice Efesios 5:17. Porque Efesios 5:17 dice: no seas insensatos, sino entendidos, y entonces vas a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Recién ahí comencé a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Sanidad emocional. No solamente salvación eterna,
No solamente salvación de mis pecados, sino una salvación integral. Y hermanos, cuando uno hace esto, ¿saben qué? Se va el odio, se va el rencor, se va la tristeza, hasta se van enfermedades que son psíquicas. Y yo te digo y te animo que tú puedas hacer lo mismo. Si no has logrado una carrera, acepta la realidad. Mira, ya puedes tener 40, 50 años y sigues tú pensando en lo que no lograste y no te deja vivir la vida cristiana como Dios quiere que vivas. Hoy día acepta esa realidad. Si tu padre te abandonó, acepta esa realidad. Si tus padres están por divorciarse, no te aferres, pide y busca la voluntad de Dios. Y si tienes que consolarte con uno de ellos, acéptalo, porque Dios te ayudará a saber cuál es la voluntad de Dios en adelante para ti y para usted también, mujer. Un segundo consejo que quiero darte es que puedas perdonar a la persona que te hizo daño. Cuando uno reconoce y pide perdón a alguien, es porque está diciendo: yo tengo sentimientos de odio, de rencor, de tristeza. Cuando uno perdona a alguien, está reconociendo que tiene sentimientos, muchas veces no de acuerdo con la ética de la palabra de Dios. Y hermanos, una de las claves para ser sanados es perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Mire lo que dice Mateo 6, 14, 15. Va a decir: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una de las ordenanzas que Dios nos manda para sanarnos, para restaurar nuestra vida, es que debemos aprender a perdonar. Vamos a Marcos 11, 25 y va a decir lo mismo. Va a decir: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una de las cosas que tienes que aprender a hacer es perdonar. Perdonar es no desear mal a aquel que me hizo daño. Perdonar no es olvidar. ¿Recuerdan cómo les he relatado mi vida? Antes no podía hacerlo, hermanos. No podía. Dios me sanó. Dios transformó mis emociones. Y lo que Él hizo conmigo va a ser hoy día también contigo. Pero recuerda que el principio es perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Recuerdo que Dios tan claramente me motivó a ir a ver a mi padre. Por primera vez, luego de alrededor de 12 años a 13 años, lo estaba yendo a ver a mi padre. Y cuando fui con la misión de querer perdonar lo que él había hecho conmigo. Y cuando yo llegué a la casa de mi padre, se sorprendieron al verme, porque nunca había ido. Y cuando sale mi padre, lo primero que le digo: no es te perdono. Empiezo a reclamarle. Y empecé a reclamarle y a reclamarle. Empecé a llorar y él también empezó a llorar. Regresé a mi oficina acá en la iglesia. Y Dios me habló otra vez en mi oración: tú no has perdonado
tú has reclamado. Y tuve que decirle, perdóname. Voy a ir otra vez a verlo. Fui otra vez a buscar a mi padre. Y esta vez le dije, Padre, te perdono por todo lo que yo he tenido hacia ti, odio. Te pido perdón, le dije, por todo lo que yo he tenido contra ti, odio, rencor, resentimiento. Te pido que me perdones. No, yo tengo que pedirte perdón. Y empecé ahí a decirle todo lo que yo había sentido con él. Pero ahí se viene, conocerás la voluntad de Dios, que es perfecta para los que aman a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios me dio ojos más allá espirituales, de poder entender que mi padre hizo todo eso. ¿Saben por qué? Porque él no conoce a Dios. Y todo hombre que no conoce a Dios se porta como un patán. No le importa a los hijos, no le importa hacer daño emocional. Lo único que le interesa es él y quizás con la otra familia. Pero Dios me hizo entender que él se portaba así porque no conocía el amor de Dios. Yo ahora conocí el amor de Dios. Dios ahí estaba haciéndome ver y lo veía como alguien que necesitaba el perdón de Dios. Y con la esperanza en mi mente que cuando él conozca a Dios, él recién me pedirá un perdón genuino por lo que hizo. Pero no espero eso. Lo que espero es que Dios reine en su corazón en algún momento. Hermanos, los psicólogos hablan a diestra y a siniestra del perdón. Antes estaban alejados de la palabra de Dios. Ahora ellos buscan también. Ahora, por ejemplo, personas van a una iglesia porque los mismos psicólogos les dicen, vaya, porque se dan cuenta que acá hay algo más allá. Y hermanos, cuando nosotros demos ese paso de perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, Dios entonces va a obrar en nuestra vida y seremos librados. Recuerde que si usted no perdona, Dios no va a hacer nada en su vida. La palabra de Dios es muy enfática. Perdona, perdona para que yo también te perdone. El mismo Jesucristo en la oración, perdona para que nuestro Padre que esté en los cielos también os perdone. Muchos de nosotros no sabemos perdonar. A veces nuestros padres nos han hecho daño. A veces nuestras hijas han hecho daño a nosotros. O a veces entre amigos, pero no nos sabemos perdonar. A veces tenemos conductas inadecuadas, inapropiadas. Carácter rebeldes, dañados por el pasado. Mujeres de 40, de 50, pero siempre con un niño que todavía está gritando que necesita que Dios lo sane. Cuando usted haga esto, sentirá que Dios obrará en su vida. Y quiero terminar diciéndole que sin Cristo es imposible esto. 27 años conociendo a Cristo todavía y todavía teniendo esa vida que por dentro no me dejaba ser libre. Cristo es el único que puede romper esas cadenas. Porque Dios nos ha visto, según Juan 3:16, perdidos. Pero el amor de Dios está por cada uno de vosotros. Porque Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo estaba perdido. Muchos de ustedes pueden estar perdidos, pero recuerden que hay alguien que nos ama por encima de nuestro color, por encima de nuestra conducta, por encima de nuestros apellidos, de nuestro comportamiento, porque su amor es incondicional. Y la manifestación de su amor es la venida de Jesucristo a esta tierra. Y cuando uno cree en Jesucristo, pasamos de muerte
a vida eterna. Quiero preguntarte en esta noche, ¿cuáles son esos recuerdos que todavía siguen dañando tu vida? Piensa en este momento. Tienes 50 años y todavía sigues con un niño que grita pidiendo ser sanado. ¿Cuáles son esos recuerdos? ¿Recuerdas cuáles son? ¿Cómo te sientes? ¿No será que estás entrando demasiado en esos aspectos del pasado? Que no te dejan vivir la vida cristiana como Dios manda. Una vida libre, sin estar esclavizado a dolores del pasado. Mira al apóstol Pablo, ¿cómo recuerda su vida pasada? Nunca lo recuerda con odio, ni rencor, ni con venganza, ni con envidia, ni con hipocresía. Siempre lo recuerda con amor, pensando de que ellos necesitan también ser sanados como el apóstol Pablo fue. ¿Cuáles son esos recuerdos? Si estás viniendo por primera vez o segunda vez, lo único que tienes que hacer es acercarte a Cristo. Acercarte a Cristo y confesarle tu condición de pecador que eres. Acepta la realidad que te ha tocado vivir, pero en segundo lugar, busca el perdón de Dios y perdona a aquellas personas que te hicieron daño. Vamos a orar. Voy a pedir que inclines tu rostro para terminar orando en esta noche. Dios quiere hacer una obra sobrenatural en tu vida. A veces buscas al pastor para que te ayude. No busques en este momento a ningún pastor. Hoy día Dios ha hablado a tu corazón. A veces vas en busca del psicólogo, del psiquiatra. Puede ser que hay cosas que dañaron en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, que por más que has alcanzado títulos, eres empresario, tienes todo, pero todavía hay algo que te doblega, que no te deja, que no te da libertad, te sientes esclavo todavía, y que tú por mucho tiempo has estado pensando ¿por qué? Pero hoy día Dios te da la solución. Te pido que ahí donde tú estás, seas honesto con Dios. Dirígete a Él. Estoy seguro que si tú lo haces, Dios va a hacer lo mismo que hizo conmigo. Y tu vida cambiará en adelante. ¿Qué cosa ha marcado tu vida? ¿Qué cosa te ha dañado? Háblale a Dios. Dile a Dios cuáles son esas cosas.